Profesor, buenas noches. Hola, Sandra Delgado. ¿Qué tal me escuchas? Buenas. ¿Se le escucha bien, profesor? Gracias, muy amable. Aprobada. 100% de participación, Sandra. Cumple con tu trabajo, foro, tarea, talleres, clase, ¿qué más? Ya, aprobada. Gracias, profesor. A ti por estar siempre acá. Bien, arrancamos, como dicen, ¿eh? Eh, en esta semana estamos viendo el tema de los mercados internacionales de renta fija, ¿no? Ya en la clase anterior vimos ahí varios instrumentos de renta fija que se pueden comprar o vender en distintos mercados internacionales como locales, ¿no? Como es el caso de estos instrumentos de los bonos, muy famosos los bonos. Luego también tenemos las letras del tesoro y las letras hipotecarias. También hicimos referencia ahí a las cuentas a plazo, que si bien es cierto no se dan en las bolsas de valores, pero sí se dan en el mercado bancario o mercado financiero también. Entonces ahí tenemos cuatro instrumentos, ¿no? También los certificados bancarios también. Pero hoy vamos a abarcar sobre ese mismo tema algunos otros tópicos que son de interés. Un ratito ya estamos ahí con el recurso correspondiente para ir presentando. Bueno, ahí mientras calienta el video, está cargando ahí el sistema. El tema que vamos a presentar en primer lugar es este tema relacionado con el comportamiento del inversor. Comportamiento del inversor. Eh, Ustedes saben que cuando hablamos de inversiones hablamos de negocios, ¿no? Y los negocios pueden salir bien o pueden salir mal. Y entonces pueden originar una serie de, incluso hasta trastornos psicológicos, lógicamente cuando las cosas salen mal, ¿no? Como esta referencia, por ejemplo, al pánico cuando se pierde, ¿no? Y más bien lo contrario y cuando se gana, la euforia, el triunfo, ¿no? Y todo eso que se puede venir, ¿no? CaixaBank es un banco español donde tenemos ahí el apoyo de este material para ir viendo este tema del comportamiento del inversor, ¿no? Es muy importante. En otro momento hemos dicho que hay una psicología del inversor, ¿no? Hay inversores aversos al riesgo, hay otros inversores propensos al riesgo, y ahora vamos a ver este tema de los pánicos y euforias. Pero antes parece que había un alumno por ahí que estaba Callapiña. Al Callapiña siempre le hemos enviado a su correo, pero. Bueno, seguimos. Pueden ver y escuchar el video. Delgado, me confirma. Se puede. Profesor, no.
Se ve, pero no sé, no lo está Tonto, reproduciendo todavía. a ver, a ver, a ver. Hay una musiquita de fondo, ¿lo están escuchando? Ah, no, profesor. Ya. No escucharon nada, ¿no? Entonces, algo anda mal aquí. Vamos a ver. Vamos a cambiar el escenario. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver por acá entonces. Alex Tayapiña, ¿qué tal me escuchas? Alex, Profe, buenas noches, está bajo el volumen. bajito, ¿no? No hay nada. No, lo que pasa es que parece que no hace contacto bien. Estoy ingresando de otra manera. A ver, vamos a ver. Antes estuve ingresado por pantalla completa, ahora a través de una ventana directa. Vamos a ver si ahí sí, si estamos en contacto. A ver. Mi nombre es Javier Puig, soy economista, como digo siempre, nadie es perfecto. Pues no se escucha, ahora peor, no se escucha nada. Uy, uy, uy. Ahora está bien. Ahora está bien para ustedes, ¿sí? Sí, sí, profe, está bien, el volumen. Si en la carrera yo recuerdo A que ver, regresamos entonces. Profesor, yo le escucho el video un poco bajo. Sí, sí, está un poquito bajo, está un poquito bajo. Sí. mi nombre es Javier Puig, Este señor Javier Piu, como se escribe ahí, es famoso allá en las escuelas de negocio de España, ¿no? Ahí trabaja para varias universidades, tiene bastantes materiales de este tipo, ¿no? Hay que seguirlo. soy economista, como digo siempre, nadie es perfecto. Yo estudié económicas y en la carrera yo recuerdo que en casi todas, por no decir todas las asignaturas, siempre nos topábamos con un problema que era el problema del valor. La academia en general ataca este problema de valor, sobre todo referente a los mercados financieros, basándose en dos hipótesis: que los precios recogen toda la información objetiva del mercado y segundo, que las personas realizan decisiones racionales porque son seres racionales. Claro, cuando ves lo que pasa en los mercados, te das cuenta que quizá estas hipótesis son muy atrevidas. De hecho, Charles Thaler, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2017, decía que esta aproximación de la academia era una aproximación, digamos, que daba una gran tranquilidad, era muy cómoda para los investigadores. Todo se basaba en cuestiones muy cuantitativas, pero que la realidad lo desmentía, la realidad no era así. De hecho, yo que llevo en mercados porque bastantes años, más de 30 años, porque soy socio y consejero de una gestora de fondos y sociedades de inversión, estoy de acuerdo con Thaler. La realidad no es así. En mi opinión, los mercados se mueven en base a dos vectores contradictorios entre ellos, que se contraponen, que son el pánico y la euforia. De hecho, Kahneman, que fue también Premio Nobel de Economía en el año 2002, y Thaler son los grandes exponentes de lo que hoy llamamos en economía el behavioral finance, o las finanzas conductuales, un campo muy nuevo dentro de la ciencia económica.
Hoy yo no les voy a hablar de forma académica, sino que simplemente lo que quería era exponerles lo que para mí, en mi trayectoria profesional, intentando no estar contaminado por mi posición como profesor de finanzas universitario, he aprendido en estos años respecto a los grandes errores que cometen los inversores y también el gran error que yo creo que cometen los asesores o los gestores financieros. En definitiva, vamos a centrar esta charla en lo que para mí son los 3 grandes errores que cometen los inversores y el gran error que cometen, en mi opinión, los gestores o asesores financieros. El primer error, en mi opinión, que cometen los inversores es que las emociones lideran sus decisiones de inversión. Y esto, en mi opinión, lo que hace es contaminar de irracionalidad estas decisiones. Los inversores invierten y lo hacen como un acto de sentimiento, casi un golpe de emoción. De hecho, esto tampoco es tan extraño. No es extraño, dado que los humanos en general estamos dispuestos genéticamente a la supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos muy dados a aceptar las últimas hipótesis del momento, los paradigmas dominantes. Hacemos mucho lo que se llama el efecto manada. Y el efecto manada, pues, está bien, sobre todo cuando vivíamos en la selva. Para sobrevivir, seguramente el ir en manada era un acto muy importante gracias al cual nosotros estamos hoy aquí y la especie sobrevivió. Pero a la hora de tomar decisiones en los mercados financieros no suele ser la forma más racional de efectuarlas. Dentro de estas emociones, que como digo, para mí es el gran error. ¿Qué pasó? De alguna manera el colega nos está diciendo que en el campo de los negocios, como en otros aspectos de la vida, no hay que dejarse arrastrar por las emociones, ¿no? Sino que hay que pisar tierra, hay que ser bastante realista, ¿no? Y especialmente en los mercados bursátiles, ¿no? Porque si otro gana, no necesariamente nosotros vamos a ganar. Primero analizamos técnica como fundamentalmente los instrumentos y luego invertimos. Eso es lo que de alguna manera induce a una toma de decisiones racional, según indica, ¿no? Y eso es así. Hay que tomar decisiones racionalmente, ¿no? Claro, yo entiendo que hoy día es muy difícil entender que el tiempo es muy necesario, que hay que darle tiempo a las cosas para que maduren. Esto es muy difícil hoy día, sobre todo que buscamos gratificaciones muy instantáneas a todo, ¿no? Pero el tiempo es muy importante y la impaciencia lo que hace es tomar decisiones precipitadas. Peter Lynch, que fue un gran gestor con mucho éxito en el mundo de las inversiones, decía una frase que yo cuando era joven no entendía muy bien y ahora entiendo muy bien. Decía: lo bien que han ido mis fondos y cuánta gente ha perdido dinero con ellos.
lo bien que han ido mis fondos y en cambio cuánta gente he visto que ha perdido dinero con ellos. Porque claro, la gente tiene mucha impaciencia y cuando las cosas van mal venden, cuando las cosas están en máximos compra. Esto es muy, es una actitud muy común. La segunda emoción que, en mi opinión, contamina y produce muchos errores en la toma de decisiones de los inversores es el orgullo. Es muy difícil en la vida y en las finanzas, en la bolsa, por ejemplo, aceptar que uno se ha equivocado, que aquello que ha invertido, sea tiempo, sea emoción en la vida o sea dinero en finanzas, ha sido un error, está siendo un error. Esto es muy difícil, y esto seguro que a todos nosotros nos ha pasado en la vida normal. ¿Cuántas veces hemos entrado en una relación sentimental que vemos que aquello va mal, pero aguantamos, bueno, mañana irá bien, el próximo... Y nos cuesta tomar lo que en mercados financieros se llama la orden de stop loss, parar las pérdidas. Oiga, acéptelo, usted ha perdido, no pasa nada, a otra cosa, acepte las pérdidas, stop loss. Y no lo hacemos, nos cuesta mucho, y es lógico, es muy humano. Cuanto más aceptemos este concepto de stop loss, más éxito podemos tener en nuestras decisiones, tanto en la vida como en los mercados financieros, ¿no? El video está, la red está fallando. ¿Qué pasa acá? Nos enfriaron un poco las cosas. Quedé sorprendido, pensaba, pero que ella necesita más la gente para entender que esto no va a ningún lado. Cuando iba en el taxi hacia la conferencia, cambié de sorpresa. Me sorprendí de que todavía me sorprendiera. Es la condición humana, es lo que hay. Yo en la conferencia además que hacía, el título era El deseo de ser engañados cuando la mentira es agradable. Aplíquenlo también en la vida como en la bolsa. Estamos teniendo ahí problemas con la red. Vamos a hacer un resumen de este material. De alguna manera lo que dice acá el profesor es que hay que tomar decisiones bien informadas y no guiadas por el impulso momentáneo, ¿no? Sino tomar decisiones racionales, adecuadas, con mucha información, con mucho conocimiento, ¿no? Con mucho análisis, ¿no? De forma, digamos, que por ahí se direccione hacia mejores resultados, ¿no? Y que pese a ello podrían sobrevenir pánicos, porque así son los negocios, ¿no? Y hay que saber, cuando has perdido, hay que saber reconocer que lo has hecho. Y como dice, de esa situación que te ha hecho perder, tienes que cambiar a otra cosa, ¿no? Como dice el dicho popular aquí en el Perú, a otra cosa mariposa, algo así, ¿no? Cuando las cosas van mal, pues hay que cambiar de giro, de actividad. Y eso lo hacen digamos, los negocios, ¿no?
y por eso a veces tienen varios giros, varias actividades, de modo, digamos, que si le va mal en uno, en otro no necesariamente le va a ir así de esa manera, y se diversifican, y al final, digamos, compensan las pérdidas de uno con la ganancia de otro, y entre tanto ahí el pánico se amortigua, ¿no? Pierde efecto, ¿no? Un tanto así, ¿no? A ver, un ratito ahí, estamos realizando con otro material, porque este en realidad tiene algunos defectos ahí. Después de analizar muy ligeramente esta situación psicológica que debemos tener en cuenta los inversores, pasamos a ver pues ya el tema central que tenemos, esto del mercado de renta fija. Mercado de capitales. Al hablar de mercado de capitales, hay que distinguir entre mercado de capitales de tipos de interés y mercados de capitales de renta variable o de acciones. Esto es importante porque la bolsa por sí misma tiene un contenido tan rico y tan abundante que conviene segregarlo de lo que consideramos mercado de capitales de renta fija o lo que mal denominamos renta fija. ¿Qué función cumple un mercado de capitales? Pues favorecer la financiación a medio o largo plazo o incluso la financiación indefinida de empresas financieras, no financieras y, por supuesto, administraciones públicas. ¿Qué es lo que se busca aquí? Pues conseguir un binomio rentabilidad-riesgo adecuado y, en la medida de lo posible, una cierta liquidez, si bien es cierto que habitualmente en mercado de capitales la liquidez tiende a ser mucho menor que en mercado monetario. En renta variable nos entrarían las acciones, los derivados sobre índices y acciones, los productos estructurados que toman como referencia acciones o índices, y este es el apartado que, lógicamente, aquí dejamos aparcado y nos centramos en la renta fija. Si hablamos de renta fija, esta clasificación, que de alguna manera complementaría a la clasificación de mercados monetarios, es decir, las podríamos tener la una al lado de la otra y ver que mercados de capitales, pues más de 12 o 18 meses. Mercados de capitales, menor liquidez que mercados monetarios. Mercados de capitales, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los plazos son mayores y porque la sensibilidad de los precios también es mayor a variaciones de tipos de interés. Rentabilidades, pues pueden ser fijas o variables, porque depende de los cupones que vas cobrando y que vas reinvirtiendo, depende de la fluctuación de los tipos de interés, depende de que te mantengas en el producto o que vayas a vencimiento, y de nuevo volvemos a percibir que, aunque aquí también tienen participación particulares, empresas, sigue siendo un mercado fuertemente intervenido, fuertemente controlado desde el punto de vista de volumen de contratación por los grandes mayoristas, por los inversores institucionales. Si hablamos de productos de renta fija, pues aquí aparecen nombres muy peculiares. ¿Por dónde podríamos empezar? Hombre, pues por lo que en casi todos los países es el emisor más importante, el Estado. Y entonces, en el caso concreto de España, pues el Estado emite bonos y obligaciones, son los dos activos que emite a medio y largo plazo. Pero también emiten las comunidades autónomas u otras corporaciones. En ocasiones, en vez de utilizar el término bono, se... A ver, un momentito ahí. Bueno, está haciendo referencia a los distintos productos de renta fija, ¿no? Y especialmente a los bonos que están ahí, ¿no? Y sabemos nosotros que existen otros también, como las letras del tesoro, las letras hipotecarias y otros instrumentos, ¿no? Pero interesante cuando presenta aquí cuatro tipos de bonos que se emiten, en este caso en España, ¿no?
y no tan común acá en el Perú. Generalmente acá, con mucha fuerza, salen los bonos del Tesoro peruano, que generalmente son emitidos por el gobierno central, por el Ministerio de Economía y específicamente por la Dirección General de Endeudamiento Público y la Dirección General de Tesoro Público, ¿no? Pero sin embargo podemos ver aquí en España, dice bonos de administraciones públicas, Estado, comunidades autónomas. Estas comunidades autónomas son una suerte similar a lo que tenemos acá con los gobiernos regionales, aun cuando nuestros gobiernos regionales no son totalmente autónomos, ¿no? Sino más bien dependen del gobierno central, pero por ahí se acercan en algo, ¿no? Y entonces luego tenemos bonos de organismos autónomos nacionales e internacionales. Y a continuación, bonos de entidades financieras, no financieras privadas como públicas, ¿no? Podemos ver que siendo un país, pues España, un país del primer mundo, tiene un avance más vertiginoso, más ampliado en la utilización de estos instrumentos, ¿no? Esperemos que aquí en nuestro medio, a no tan largo plazo, y más bien lo más pronto, se implementen pues y se emitan de mejor manera, de mayor manera, más instrumentos financieros y que le den más movimiento al mercado bursátil de nuestro país. El mercado bursátil de nuestro país, si bien es cierto, tiene un conjunto de negociaciones, pero es bastante pequeña, incluso más pequeña a países vecinos, con los cuales estamos ahí también, somos socios en el mercado latinoamericano, el MILAN, el caso de Chile, Colombia, México. De los cuatro, el Perú es el que menos negociaciones tiene, es el que menos impulso, promoción ha hecho de su mercado bursátil, de su bolsa de valores. Y cuando las cosas están así, podría decirse, entre comillas, que es mejor. Es mejor en el sentido, digamos, que queda mucho por hacer. Y claro, ustedes como futuros economistas, futuros financistas, tienen que abocarse ahí a apoyar el surgimiento de estos mercados. Porque de cómo aumenten las negociaciones en estos mercados, depende la subsistencia de una profesión, como la del economista, el contador, el administrador, los brokers, etcétera, ¿no? Porque cuando aumentan la negociación de este mercado, aumentan las oportunidades laborales, como asesor, consultor, broker, o trabajador de Cavalli, o trabajador de la Bolsa de Valores, o trabajador de la Superintendencia del Mercado de Valores, etcétera, ¿no? Aquí esta última mención, bonos internacionales, bonos extranjeros, y con algunos nombres bien especiales ahí, ¿no? Lo que no existe aquí en nuestro país, ¿no? El bono matador, el bono yankee, el bono samurai, el bono bulldog y los bonos Brady, en algún momento bastante comentados hace 10, 15 años, estos bonos Brady, ¿no? Bien, entonces podemos ver que en un país como España y así en otros países se viene desarrollando ampliamente el mercado de renta fija y claro, también el mercado de renta variable. Incluso por ahí comentaba un colega que este mercado de renta fija en otros mercados complementa al mercado de renta variable. Es decir, que no es tan amplio. El más amplio siempre viene siendo el mercado de renta variable. Porque ahí
ahí se negocian las acciones, y las acciones como que solitas se venden, solitas se publicitan, se marketean, ¿no? En tanto con los bonos es un poco más dura la publicidad, el conocimiento y todo eso. Aun cuando, al ser instrumentos de renta fija, aseguran una rentabilidad y de hecho tienen menos riesgo. Y de hecho aseguran la devolución del principal y de los intereses correspondientes, ¿no? Y especialmente si provienen de bono del Tesoro peruano, porque el Estado no quiebra, el Estado permanece. Pueden pasar los gobernantes que cualquiera que fuere, ¿no? Y el Estado sigue ahí, y quien fuere el Estado quien fuere el gobierno que está administrando el Estado, asume los activos y los pasivos. Y como tal, en este caso, asumirá el pasivo de pagar los bonos que en otros gobiernos se vendieron por parte del Estado, ¿no? Largo plazo, pero también emiten las comunidades autónomas u otras corporaciones. En ocasiones, en vez de utilizar el término bono, se utiliza el término obligación. Comercialmente, podríamos considerar que el bono es para el medio plazo y la obligación tiende a ser para el largo plazo. Además de bonos emitidos por el Estado, comunidades autónomas, pues tenemos organismos autónomos nacionales e internacionales. Pues nacionales podría ser el caso de Televisión Española o la Corporación para la Siderurgia Integral, e internacionales pues podríamos pensar en Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo de Inversiones, es decir, un sinfín de organismos públicos, de los cuales en muchos casos pues España forma parte de ellos. Luego hay bonos emitidos por entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, por empresas privadas o públicas, y bonos pues emitidos por instituciones extranjeras, con nombres tan peculiares como los bonos Matador, que hoy en día ya no existen en mercado primario porque desaparecieron con la llegada del euro, pero sí que los hay en mercado secundario, o los Yankee Bonds, Samurai Bond, Bulldog Bond. Atento ahí cuando menciona mercado primario y mercado secundario. Es bien importante conocer y comprender estos conceptos, ¿no? Ya en otro momento le hemos dicho a ustedes, cuando habla de mercado primario, se trata de las emisiones de instrumentos. Cuando dice que el bono Matador ya no está en el mercado primario, quiere decir que ya no hay emisiones, ya no hay nuevas emisiones. Se han suspendido, se han prohibido por alguna situación ese tipo de mercado primario. Y cuando dice que hay bono Matador en el mercado secundario, quiere decir que los bonos que se emitieron en algún momento se siguen transfiriendo de una mano a otra, de un inversionista a otro, ¿no? Y seguirán ahí, ¿no? Seguirán ahí pasando de mano en mano, aun cuando ya no haya nuevas emisiones, ¿no? Es bien importante esto del mercado, porque el mercado bursátil propiamente dicho es el mercado secundario. Y la referencia al mercado primario no hace tanta incidencia en el mercado bursátil, ¿no? Porque estas primeras emisiones son extra bursátilmente, aun cuando se siguen las reglas, pero no se está todavía en el mercado, ¿no? Hay que estructurar los instrumentos, hay que determinar el grado de riesgo que tiene cada instrumento y todo eso, ¿no? Pero eso no se hace dentro del mercado bursátil, sino ahí al margen, en la tangente del mercado, digamos, ¿no? Está con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Pero no es propiamente mercado bursátil. Estos mercados así funcionan en todo el mundo. A nivel de primario, emisiones, primeras emisiones, mercado secundario, sucesivas ya transferencias, ¿no? Yo le dije, por ejemplo,
Si ustedes emiten por primera vez, por ejemplo, un programa de bonos, lo emiten y yo les compro. Hasta ahí terminó el mercado primario. De ahí yo puedo mantener los bonos que compré o lo puedo transferir a uno, a otro y a otro y a otro más. Ahí ya estoy en el mercado secundario. Rembrandt Bond, etcétera, etcétera. O los bonos Brady, pues que son unos bonos que el nombre pues, se atribuyó pues, en homenaje a un secretario de Estado, a Nicholas Brady, que bueno, se crearon unos bonos un poco con un objetivo que era el de dar garantía a emisiones hechas en países en vías de desarrollo y que gracias a la ayuda de los bonos Brady podían mejorar sustancialmente su solvencia y su calificación crediticia. Deuda subordinada, cuotas participativas, participaciones preferentes, bonos procedentes de titulizaciones hipotecarias, FRNs. Y aquí hay una peculiaridad, y es que hay algunos de estos productos que perfectamente podrían estar en mercado monetario. Esto va a depender de la referencia para el pago del tipo de interés o incluso del plazo para el pago de tipo de interés. Están luego los llamados bonos basura, que es un tipo de producto pues, que hace algunos años se le cambió el nombre y fue sustituido por un eufemismo que es high yield, porque claro, lo de bono basura no quedaba muy bien, y entonces high yield, que es bono de alto rendimiento, pero al mismo tiempo también de alto riesgo. Es decir, en definitiva es el mismo producto, pero con otro nombre diferente. Y esto que aparece aquí sería toda la gama de productos derivados, pero tomando como referencia tipos de interés de medio y de largo plazo. Si estos productos, forwards, futuros, opciones y swaps, tomaran como referencia el Euribor, serían monetarios. Como toman referencia el tipo de interés de medio y largo plazo, son activos de mercado de capitales o activos de derivados sobre derivados, vamos a simplificar, derivados sobre renta fija. Desde el punto de vista de la clasificación de estos mercados, pues lo podemos hacer por varios conceptos. Legislación. ¿Esto a qué haría referencia? Regulado y no regulado. Querría destacar que no regulado no quiere decir ilegal, quiere simplemente decir pues, que es un mercado con una legislación más laxa, menos restrictiva y con una menor supervisión del policía financiero. El ejemplo claro de los mercados no regulados son los euromercados, que no tienen nada que ver con la llegada del euro, ya que estos son mercados que existen desde hace 30 años y que si pudiéramos hablar de alguna sede, pues seguramente lo ubicaríamos en Luxemburgo o en Londres. Mientras que los mercados regulados pues serían aquellos, en el caso concreto español, pues donde figura la supervisión fundamentalmente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, que si yo como entidad financiera quiero lanzar una emisión de bonos de deuda subordinada, pues necesitaré el permiso, la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en determinados casos también del Banco de España. Otras clasificaciones, como son por ejemplo el tipo de emisión. Bien, ¿qué tenemos aquí? Emisiones simples. Una emisión simple pues sería una emisión que no tiene ningún aliciente especial, salvo que te pague un tipo de interés lo suficientemente interesante, lo suficientemente elevado. Si yo quiero añadirle a esta emisión un aliciente, algún atractivo, puedo hacer que los bonos sean convertibles o canjeables, convertible o canjeable por acciones, o les puedo poner opciones que permitan también poder adquirir acciones y mantener la titularidad del bono. Le puedo también poner alicientes como son la amortización anticipada o por parte del emisor o por parte del tenedor. Es decir, que en definitiva, algo que merece la pena destacar es que dentro del ámbito de la renta fija privada, que debe de competir la deuda pública, pues los directores financieros deben de ser imaginativos y para ser imaginativos han de buscar cosas como, por ejemplo, pagarte tipos de interés altos, pagarte en vez de cupones anuales, trimestrales o semestrales, o bien ofrecer
estos alicientes, estas novedades, con la finalidad, ya sea efectiva o aparente, de que el cliente, el inversor, se muestre proclive a entrar en este producto en lugar de hacerlo en la deuda pública, que es el refugio más seguro. En cuanto a la forma de emitir, pues hay ocasiones en que los bonos se emiten por el procedimiento de subasta o bien se aseguran previamente. La subasta se convoca y quienes acuden a ella pujan y, por lo tanto, ahí pues la libre concurrencia de la oferta y la demanda determina los precios y la consiguiente rentabilidad. Pero hay ocasiones en las que los emisores pues prefieren no depender de fluctuaciones puntuales del mercado o de sorpresas o de volatilidades imprevistas y prefieren asegurar las emisiones a cambio de pagar un precio por ello, pero quedar perfectamente convencidos y tranquilos, en definitiva asegurados, de que se va a colocar toda la emisión. Otro aspecto también a destacar es que hay emisiones que se emiten por el nominal, a la par, emisiones que se emiten con prima, es decir, que hay que pagar el nominal más una cifra adicional, y emisiones que se emiten al descuento, es decir, que se están emitiendo por debajo de la par y que en la medida que pase el tiempo, pues puede que cobre algunos cupones y además, al llegar al vencimiento, se me pagará normalmente el nominal. En definitiva, en el mundo de la renta fija, pues lo que existe es una relación muy utilizada, que es la relación precio-TIR. Y esta relación precio-TIR, que es una relación de equivalencia financiera, pues tiene un comportamiento inverso. Como en muchas ocasiones se ha comentado, pues TIR para arriba, precio para abajo y viceversa. ¿Qué más podríamos comentar desde el punto de vista de clasificación de productos? Aquí tendríamos retribuciones fijas o variables. Si son fijas, el interés queda perfectamente acotado en el momento de iniciar la operación, y si es variable, puede tomar como referencia la inflación, el IPC, el Euribor o el Eurolibor, índices bursátiles, y además todo esto de manera directa o de manera inversa. Es decir, de manera directa quiere decir que si esas referencias suben y suben y suben, tú cobras más. Inversa quiere decir que podría darse la situación de que esas magnitudes subieran y tú cobrarás cada vez menos. Otra modalidad también comentada es la retribución o la remuneración solo al vencimiento, modalidad cupón cero, o periódicamente a través de cupones regulares. De hecho, como forma de amortización, básicamente sería vencimiento, nominal, nominal con prima, cupón cero, o periódica, donde pues hay modalidades más o menos imaginativas, como son reducir el nominal, con lo cual pues yo te he pedido dinero, pero en vez de devolvértelo todo al final, te voy devolviendo gradualmente, por ejemplo, 1/8 del nominal a partir del 5.º año y hasta el 12º. Es decir, durante 8 años yo te iré devolviendo tu dinero, lo que significa que también te pago menos intereses. A veces hay emisiones que se sortea su amortización y a veces pues que son opcionales u obligatorias, a veces para el tenedor, a veces para el emisor. Y he dejado esta parte de aquí como última clasificación porque tiene una cierta importancia. Tiene una cierta importancia en el sentido de que aquí podríamos estar hablando de 3 situaciones diferentes. Emisiones con garantía simple. ¿Esto qué quiere decir? Que el emisor responde con sus recursos propios. Y si el emisor funciona de manera correcta, cumplirá con sus obligaciones de devolver el capital y además pagar los intereses correspondientes. Si hubiera cualquier incidencia, pues esa emisión iría dentro del paquete de acreedores, pues mezclado con lo que sería la masa social acreedora en un proceso concursal. Bien. ¿Qué más tenemos? Pues emisiones donde la garantía está mejorada, incrementada, reforzada. Y eso puede ser o con avales o a través de préstamos hipotecarios. Históricamente, pues cuando se ha hablado de bonos hipotecarios, cédulas hipotecarias, se hablaba de productos que daban retribución menor como consecuencia de que la garantía que se ofrecía era algo más elevada.
Y por último, aparecería el apartado de subordinadas. Y aquí en subordinadas podríamos incorporar también las participaciones preferentes. Este es un tipo de producto que tanto el cobro de intereses como la recuperación del capital puede estar condicionado o subordinado a una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso de las participaciones preferentes, pues cobrar los intereses implica que la entidad está ganando dinero, y que, por tanto, tiene obligación de hacer frente al pago de esos intereses. Si se diera la circunstancia, que afortunadamente y especialmente en el sistema financiero español, pues no se suele dar, y es de que una institución entrara en un proceso de intervención, pues ese proceso de intervención, ¿qué generaría? Pues que quien posee deudas, participaciones preferentes, debe de situarse pues prácticamente a la cola de los acreedores, es decir, que va detrás de prácticamente todos los acreedores, trabajadores, depósitos convencionales, Hacienda, Seguridad Social, y en la parte final, prácticamente, pues en el penúltimo o último lugar, aparecerían quienes tuvieran deuda subordinada o participaciones preferentes. Esto, además, también, si estuviéramos hablando de una compañía donde hubiera accionistas, pues efectivamente pues los accionistas serían los que figurarían en último lugar. De hecho, la deuda subordinada y la participación preferente es la que se ubica en antepenúltimo y penúltimo lugar, y por ese motivo, si alguien entra en este tipo de productos, tiende a reclamar una mayor rentabilidad como consecuencia de que está asumiendo un mayor nivel de riesgo. Bien, bien. Damos ahí las gracias al colega. ¿Cómo se llama este colega? Luchito Lee. Luis Lee. Muy interesante su exposición, especialmente con las clasificaciones que ha dado, o las distintas formas de ver estos instrumentos de renta fija con distintas características, ¿no? Por su emisión, por las garantías, por la forma, por el mercado en el cual se emite, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver. Esto se está acabando. Vamos a ver aquí. Vamos a pasar la lista. Atentos. Atento con la lista. Hay que ir cumpliendo con las tareas, ¿no? Recuerda que todo esto se va acabando, ¿no? Esto se acaba. Y ya estamos en la semana 15. Ya la otra semana es la última semana de clase. A ver. Vamos a compartir la asistencia con ustedes para que no se quejen que el profe no les pasa lista, qué sé yo, ¿no? A ver, ahora estamos 24, semana 15, ¿no? ¿Cierto? Mercado internacional de renta fija, miren, ahí está, clarito. Aquí se trabaja de acuerdo con el SILA. La otra semana vemos mercado internacional de créditos. Ahí vamos a hacer algunas prácticas, ¿no? Vamos a ver. Esto no se mantiene, se para corriendo aquí. Vamos a ver, estamos ahí con 24 de junio. Aimituma. Bellota. Presente, Por ahí lo vi. profesor, buenas noches. Ok. Hola, ¿cómo estás? Por ahí te vi, claro. El amigo Cayapiña, también lo vi por ahí. Presente, profesor. Buenas noches. Un gusto, gracias. La delegada Carrión. Presente, profesor. Buenas noches. Muy amable, qué gusto. Chauca Álvarez.
Chauca, Cuba, Delgado, Sandra estuvo ahí desde el inicio. Presente, profesor. Buenas noches. Muy amable, un gusto. Bien, vamos con Guamán. Parece que ya no asiste. Otro Guamán. Toda la familia de los Guamanes aquí se ha matriculado, yo nunca les he visto. Vamos a ver. Justiniani. También ha tirado la toalla últimamente. Llanos. Mejía. Merma. Molina. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Quién? ¿Merma? Sí, profesor. Merma, gracias. Molina. ¿Dónde está? Morocoya. Buenas noches, Justiniani. Presente, profesor, buenas noches. La anterior clase también asistí. Morocoya. Profesor, no llamó lista usted y la anterior igual. Ya. Ahí te estoy corrigiendo 3. Ya 4. Buenas noches, Justiniani, presente. Ya Justiniani apareció. Y también vamos a corregir a Merma aquí para animarla, para que siga estudiando, al menos la última semana que asista. Ya, vamos. Palomino Miranda. Palomino Velázquez. Presente, Hola. profesor, buenas noches. Ya, correcto, muy amable. Paniagua, la vi que entró. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Pilco, siempre participa, ahora no la vemos ahí. Quispimaye, Salas, Sánchez, Silva. Presente, profesor, buenas noches. Ya, Silva, te corrijo ahí una inasistencia más de la anterior semana, ya una más, para animarte. Correcto. Solís, Calet. Presente, doctor, muy buenas noches. Hola, Calet, siempre atento ahí, colaborando con la clase. Muy bien. Tocre. ¿No está? Vargas. Profe, buenas noches, presente. Gracias, Vargas, gracias. Te corrijo ahí, ya, un par. Ahí para darte aire, oxígeno. Sigue, muchas gracias. Sí. Ya, pero asiste pues. Ya. Villarroel, siempre asiste. Presente, profesor. Gracias. Bien, estamos cerrando ahí. Esto graba automáticamente, ¿no? Ya. Correcto. Cerramos ahí. Por acá, ¿dónde está? Bien. Estamos terminando esta semana relacionado con el mercado de renta fija, ¿no? Y podemos concluir de la siguiente manera, ¿no? En todos los países existen mercados de renta fija como renta variable. El de renta fija, como su nombre indica, te asegura el pago de un interés. Ese interés puede pagarse, como se ha comentado, en forma periódica, según acuerdo puede ser al final, distintas modalidades, pero el asunto, digamos, que te asegura el pago de una tasa de interés, a diferencia de las acciones que no, en acciones no te asegura ninguna tasa, ninguna rentabilidad, ¿no? Sino que es el comportamiento del mercado que te podrá hacer ganar mucho o de repente también te podrá hacer perder, porque así son los negocios. Aquí los negocios se gana o se pierde. Y el primer material que presentamos relacionado con la psicología, ¿no? Es bien importante en el sentido de que no solamente para las finanzas, sino para todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Hay que tomarlo con mucho sentido de responsabilidad de las cosas, hay que pensar antes de actuar, hay que hacer las cosas de la mejor manera, hay que estar bien informado de los distintos elementos que competen, en este caso a esta asignatura o a otras,
o a lo que le compete a ustedes como estudiantes, de forma que puedan tomar las mejores decisiones como estudiante, como hijos, padres de familia, etcétera, ¿no? En el campo de los negocios, siempre, y especialmente en el campo de las finanzas, hay que mirar con mucho respeto al riesgo, ¿no? Al riesgo. Si bien es cierto, en renta fija disminuye el riesgo, pero no del todo. Recuerde que tenemos esa variable macroeconómica como es la inflación. Claro, para que alguien que invierte en bonos, lo que le conviene es que le pague una tasa, la mayor tasa posible, y que la inflación sea lo más baja posible. De esa forma podrá aprovechar de mejor manera la rentabilidad obtenida a través de los instrumentos de renta fija, llámese bonos, llámese letras del tesoro, llámese letras hipotecarias, llámese depósitos a plazo fijo, llámese certificados bancarios, etcétera, ¿no? Bien, no sé si usted tiene algún comentario. Muy bien, lo dejamos ahí entonces. Gracias, buenas noches. Gracias, ¿eh? Buenas noches, doctor. Siguiente clase, Buenas. profesor. Buenas noches.